que tenemos bastantes años de conocer, un experto con muchísimos años de trayectoria, que es parte también de una institución latinoamericana, que es justamente el licenciado y consultor José Antonio García Mayorga, que es parte pues fundamental y ha sido también pues consultor en diferentes congresos centroamericanos, iberoamericanos de recursos humanos. Voy a comenzar dando algunas indicaciones para cada uno y cada una de ustedes para que podamos hacer de esta experiencia virtual lo mejor posible. Para comenzar, me gustaría dándole estas indicaciones. Mientras dure el webinar, se recomienda que en su hogar no utilicen otro dispositivo que necesite internet, ya que esto puede alterar su conectividad. Antes de ingresar al chat, favor verificar que su computador tenga audio y micrófono instalado. Se recomienda no utilizar video, a menos de que su ancho de banda lo permita, ¿verdad? Eso depende mucho de su plan de paquete de internet. Si es posible, pues excelente, y si no, pues se recomienda no utilizarlo para que no se le vaya la señal. También mantener su micrófono apagado durante el desarrollo de nuestra sesión virtual va a ser útil para que podamos escuchar al experto y sobre todo saber de que este webinar va a ser videograbado para que ustedes puedan accesarlo también posteriormente sin ningún problema. Así que de parte nuestra estamos muy contentos de compartir con ustedes. Les recordamos pues que en Crecer somos una firma consultora, ya tenemos más de 20 años en el mercado, estamos dando estos aportes y este tipo de seminarios abiertos para cada uno de ustedes, con el afán de que puedan formarse, con el afán de que también ustedes puedan crecer durante esta etapa de cuarentena y sobre todo pues aprender habilidades que son críticas, como esta que vamos a ver hoy, que tiene que ver justamente con el cambio, tiene que ver muchísimo también con todo lo que nosotros hacemos en las empresas y en la sociedad. Voy a introducir a nuestro especialista el día de hoy para que ustedes lo conozcan, con mucho orgullo y sobre todo mucho honor de compartir con él. Nos acompaña el día de hoy el socio director de Change Americas Guatemala, socio director de la firma Change Americas Guatemala, consultor en temas de gestión humana y organizacional. El licenciado José Antonio García pues ha liderado proyectos de cambio organizacional, liderazgo, planeación estratégica, ha sido catedrático en niveles de licenciatura y maestría, director de recursos humanos en diferentes empresas regionales y regionales. También él ha sido, ¿verdad?, conferencista en congresos a nivel centroamericano y México, licenciado en psicología con estudios adicionales en gestión de recursos humanos, productividad, negociación, coach ontológico, entre otras experiencias. Realmente compartimos con alguien que tiene muchísimo que aportarnos esta tarde, así que sin más preámbulo, les invitamos a que disfruten este webinar, lo compartan con todas las personas que deseen y continuamos ahora con nuestro experto José Antonio García Mayorga. Gracias, José Antonio, por compartir esta tarde con nosotros. A ti, Jorge Luis, buenas tardes a todos y a todas los que se han conectado. Esperamos que se vayan dando más personas por acá. Aprovechando el espacio que nos da Crecer, es mucho gusto saludarlos desde Guatemala y poder compartir con ustedes estos temas que no dejan de ser interesantes y que tienen aplicaciones diversas. Siempre hago la salvedad de que todo lo que podamos conversar el día de hoy con ustedes tiene aplicaciones tanto para la vida personal como para la dinámica del trabajo. Entonces, cada quien sugiero que vaya viendo qué adapta, qué le sirve, qué le puede ser útil dentro del conversatorio o dentro de la intervención que podamos tener. Sé decirles que no pretendería hacer de esto toda una lección pedagógica sobre neurociencia o sobre el cerebro. Estamos distantes de conocer la profundidad de ese órgano tan vital y tan interesante que compone nuestro cuerpo. Seguramente mucho de lo que yo comparta con ustedes ya lo saben, lo han estado practicando. Y creo yo que siempre ante una audiencia diversa tenemos varias opciones. Una de ellas es confirmar que lo que están haciendo lo están haciendo bien y que lo saben adecuadamente,
o de repente dejamos por lo menos algunas inquietudes. Siempre también menciono que si dejo más preguntas que respuestas, estamos logrando motivar a la audiencia para que de la misma manera vayan profundizando en estos temas. Voy a abordar entonces algunas características desde la perspectiva de la neurociencia, especialmente como el subtítulo lo indica, por qué nos cuesta cambiar. Y de una vez, dentro de la intervención, sin tener una estructura que pueda ser una introducción, desarrollo, conclusiones y recomendaciones, voy a ir contando algunas asociaciones y analogías que podamos tener con el tema en cuestión. Así que comenzaré comentándoles lo que ya sabemos. El mundo nunca ha sido igual de una época a otra. Como consecuencia, los cambios han sido permanentes, cambios que pudiéramos considerar como transformacionales y otros, por supuesto, evolutivos. Sin embargo, estamos ante una época en la cual el mundo será menos igual que antes. Estamos siendo como ahoreados, diría uno, a cambios de hábitos que no los teníamos dentro del radar. De hecho, Potter me llamó la atención que hace unos días atrás tuve acceso a uno de sus artículos y él mencionaba de que no es que estuviéramos muchos de nosotros trabajando desde la casa, sino que la pandemia nos obligó a recluirnos y estamos intentando trabajar desde la casa. Como consecuencia de eso, les decía, acostumbrándonos sí o sí a cambios de hábitos, que no necesariamente es lo que mejor nos conviene, ni tampoco lo que más le gusta a nuestro cerebro. Ahorita lo vamos a conversar desde esa perspectiva. ¿Estarán de acuerdo conmigo en que procesos de cambio para las personas y las organizaciones se avecinan y cada vez son más? Lo que es diferencial en esta época a otras épocas de la misma humanidad es que los cambios ahora se experimentan demasiado rápidos. Es decir, en mi época, que obviamente no es la época de ustedes o de muchos de ustedes, porque suelo decir que yo seguramente he acumulado más juventud que una buena parte de la audiencia. Pasábamos en países como los nuestros 20, 30 años, 40 años y llegaban algunas novedades, lo que ahora obviamente es en tiempo real. Entonces la velocidad del cambio nos da connotaciones diferentes y aproximaciones distintas. Los proyectos, y entrando un poquito en la materia de esto, los proyectos y procesos de cambio tienen un alto nivel de fallo por una serie de razones. Algunas veces es la falta de un patrocinador en la organización o en la misma familia, por hacer una analogía. Puede ser la falta de equipos multidisciplinarios, puede ser que fallen los sistemas organizacionales y, entre otras causas, el que mayor impacto tiene, y eso viene siendo más o menos entre un 60 y un 70% del impacto, es la resistencia humana al cambio. En las organizaciones normalmente nos ocupamos de algunos efectos y de algunos defectos, pero raras veces estamos viendo que el desafío está en la comprensión que tengamos del contexto emocional frente al cual tenemos cualquier situación que implique cambio. Entonces nos estudiamos muy poco a nosotros mismos y a los demás, y como consecuencia nos cuesta advertir qué está pasando y cuáles son las causas de por qué las personas, desde la perspectiva emotiva, suelen oponerse o resistirse a los cambios. De eso entonces vamos a hablar para entrar en ese contexto del título del webinar. La neurociencia ha tenido avances sustanciales por lo menos en los últimos 25, 20 años. No es que no existieran neurocientíficos antes, porque las bases de las neurociencias son históricas.
Mas, sin embargo, atendiendo el aporte de la tecnología, ahora se han descubierto más y más sobre el funcionamiento neuronal, es decir, no únicamente del cerebro, sino de todo el sistema nervioso en el ser humano. Sin embargo, nos vamos a referir ahora a algunas características del cerebro para que podamos enfocar este tema de la resistencia tan natural. Los neurocientíficos han descubierto que en el cerebro hay más de 86 billones de neuronas. Y ustedes saben que la actividad neuronal es la que condiciona la actuación de los seres humanos. Es decir, qué está pasando dentro de ese cerebro nuestro y cuáles son los resultados que se obtienen después del proceso de información o transformación cerebral. También los neuros han demostrado que esos 86 billones de neuronas son apenas el 35% del cerebro desde esa perspectiva de funcionalidad. Hay otras células que se llaman astrocitos que, aparte de otras funciones, una de las tantas es proteger a las neuronas, y los astrocitos ocupan ese otro 60-65% de la capacidad de albergar células que el cerebro tiene. Entonces, una de las cosas primarias es comprender que no es la cantidad de neuronas que tenemos las que determinan estos comportamientos, sino la cantidad de conexiones neuronales que logramos hacer. Se los comento a manera de contexto porque de esa forma puedo enfocar lo que vamos a ver de características del cerebro. Algo que también se ha demostrado en la actualidad es que usamos todo el cerebro. Es decir, ustedes recordarán que hay por ahí algunos escritos de algunas referencias, y la más famosa es de Albert Einstein. Y la gente nos decía, o los textos nos decían, que Albert Einstein utilizaba únicamente el 10% de su cerebro. Y entonces se comenzaron, vaya que en esa época tampoco estaba muy de moda los memes, porque imagínense lo que pudiera haber sido de memes en relación a esto. Pero ya los neurocientíficos nos dicen, no es cierto, utilizamos todo el cerebro. Sí tenemos que tener la claridad, es que no lo podemos usar más que en un 2% simultáneamente. A veces es bueno hacer estos ejercicios. Si, por ejemplo, alguno de ustedes o algunos de ustedes está escuchándome en este momento y al mismo tiempo respondiendo mensajes en su teléfono o atendiendo otras situaciones, se van a dar cuenta que en mi conversación o derivado de mi conversación tienen lagunas. Es decir, la mente del ser humano se ha demostrado que no puede estar en dos lugares al mismo tiempo. Y entonces vamos a la atención, y la atención, decía un autor famoso, es interesante tenerla porque es un préstamo que tu audiencia te hace en función de la actitud que tengan ante el aprendizaje sugerido. Entonces, por acá vamos un poquito resumiendo el tema. Más de 86 billones de neuronas. Hay otras como los astrocitos, otras células. Se trata de conexiones cerebrales, no de cantidad de neuronas. Estamos convencidos por la neuro que usamos todo el cerebro y que no lo podemos usar en simultaneidad más que en un porcentaje bajo. ¿Qué pasa con el cerebro? Esta teoría, llamada por algunos de los tres cerebros, es realmente la composición de un solo órgano que se llama cerebro. A través del tiempo, hay una parte del cerebro, para resumirlo de esa manera, que ha estado evolucionando de manera permanente, y esa es el neocórtex. Ahí donde tenemos albergados todas las habilidades y esas conexiones neuronales que les digo para tener razonamiento, para pensamiento analítico, lógico, etc. En la parte del cerebro límbico, que se conoce también como la amígdala,
albergamos todas las emociones naturales. Y en la parte del cerebro que se conoce como cerebro reptil, de hecho, el cerebro límbico, algunos autores le llaman el cerebro mamífero, y el neocórtex le llaman el Homo sapiens. En la parte reptiliana tenemos albergados todas las reacciones que nos permiten sobrevivir. La parte reptiliana es la que menos ha evolucionado en el tiempo, porque ahí se quedó albergado una de las principales funciones que nuestro cerebro tiene, y es protegernos para la sobrevivencia. De hecho, dentro de lo que hemos estado visualizando, por eso a nuestro cerebro no le gusta el cambio. A nuestro cerebro lo que le encanta es mantener rutinas. No importa si son rutinas que van apareciendo o que haya una propuesta de mejor manera de hacer las cosas. Nuestro cerebro es un órgano al que yo le llamo contradictorio, porque si bien es cierto es el de mayor potencial en el ser humano, también es el más haragán. Entonces nuestro cerebro disfruta no solo de los momentos felices, sino también de estar en zonas de confort. Y la zona de confort y los estados congelados es lo que resulta de que la mayoría de tiempo estamos utilizando las mismas conexiones neuronales. Una vez el ser humano adquiere un hábito, lo codifica apropiadamente en el cerebro, y la repetición permanente de las rutinas hace entonces nuevamente que el cerebro se acomode. El cerebro, entre otras características, ama la economía de esfuerzo, pero fíjense que a la vez tiene un alto potencial para enfrentar desafíos. ¿Qué es la economía de esfuerzo? Cuando el cerebro te dice, no vayas más allá, no te esforces, no te levantes a hacer ejercicio, no te preocupes de estar pensando demasiado. Si vas a un centro comercial y entras en tu vehículo, bueno, ahora tenemos restricciones serias para hacerlo, pero la analogía creo que es propicia. Entras en tu vehículo a un centro comercial, 3 sótanos de estacionamientos, un letrero electrónico que dice sótano 1, 4, sótano 2, 120, sótano 3, 400. Créelo o no, el inconsciente en tu cerebro te dice busca los 4 del sótano 1. Y eso es economía de esfuerzo. Pero sin embargo podemos retar al cerebro, y ahí es donde viene el tema de los procesos de cambio adaptados a poder decirle al cerebro, oiga, comience a descubrir cosas buenas en lo que viene y creemos conexiones neuronales diferentes para que podamos enfrentar desafíos distintos. Entonces, no es que nosotros no estemos preparados para los cambios, para aceptar los cambios, ni tampoco para enfrentar crisis, porque podemos demostrar cómo el ser humano hasta el momento de la vida actual ha superado una cantidad de crisis, algunas de ellas incluso de manera inconsciente. Cuando algo nuevo surge, el cerebro comienza automáticamente a compararlo con cosas que ya conoce, y eso lo hace generar una gran cantidad de energía mental, porque lo primero que hacemos ante una situación novedosa es ir a buscar la información que tenemos almacenada y respondemos de acuerdo al conocimiento y a la experiencia previa. Entonces, nuevamente, aquí no estamos exigiéndole al cerebro que plantee situaciones distintas o que reconozca que hay algún desafío que solventar. Nuestro cerebro tiene algunas otras características, como por ejemplo una propensión a primero descubrir lo negativo, de tal manera que la mayoría de las personas ante cualquier situación de cambio rápidamente comienzan a descubrir qué no está bien, qué no puede ser útil, qué no sirve, por qué el cambio es así, por qué es asá, y no logramos establecer los beneficios del cambio. Una de las
de los ejercicios recomendables es que ante una situación nueva, el primer esfuerzo que hay que hacer es identificar qué trae de bueno, qué beneficios tiene. Y desde ese momento le estamos mandando mensajes al cerebro para que se desprograme en función de lo negativo. Otra característica del cerebro es que una vez descubre un defecto, procrastina el placer. Se los voy a poner también con una analogía que por supuesto es la más agradable, pero espero que la acepten como tal. Cuando uno va a un restaurante o incluso está en su casa y pide su plato preferido y le sirven aquel plato que está esperando con determinación, incluso con ansias, porque se lo imaginan, lo saborean, etcétera, y cuando se lo pone enfrente de sí, ¡paz! Un cabello. Los dejo pensando segundos en qué harían. La mayoría de nosotros obviamente levantaríamos la mano llamando a quien nos atiende diciendo, señor o señorita, un cabello en mi plato. Imagínese que le diga quien lo atiende, señor, qué pena, no tenemos una porción más de esto que usted pidió, pero lo estabas deseando, querías, tu plato preferido. ¿Cuál es el mensaje entonces ahí de lo que les decía? El cerebro identifica el defecto, procrastina el placer. ¿Qué pasaría si agarramos el cabello, lo hacemos a un lado y disfrutamos de nuestro plato? Qué desafortunio no estarles viendo los rostros, porque seguramente habrán algunos que reaccionaron con una cara de desagrado. Hacer esto. Entonces, les voy diciendo esto porque también cuando tenemos que cambiar, cuando tenemos que hacer cosas diferentes, si encontramos primero el defecto, inmediatamente cautivamos lo que puede ser positivo o lo que puede ser conveniente y nos dedicamos a establecer o a sobredimensionar hasta cierto punto los defectos. Otra situación interesante con el cerebro es que no distingue entre relato y realidad o entre mentira y verdad. Simplemente actúa ante los estímulos que recibe. Por lo tanto, si lo que yo les estoy diciendo o compartiendo en esta oportunidad tiene mucha verdad, su cerebro solo lo asimila. Pero si les estuviera mintiendo y ustedes no tienen contra qué información compararla, su cerebro no les dice, sálgase del webinar porque José Antonio está diciendo mentiras. Como consecuencia, suelo decir que si usted quiere fracasar en los intentos, proyectos o en la vida misma, dígale a su cerebro que quiere ser un buen fracasado y lo va a acompañar. Pero si quiere ser exitoso, dígale a su cerebro que tiene que ser exitoso y lo va a acompañar, porque tampoco discrimina cuáles de las actividades que realizamos son orientadas al fracaso o bien orientadas al éxito. Dentro de lo que es el cerebro reptiliano, tenemos alojada una fobia que viene de muchos años atrás, de cuando suponemos los cavernícolas salían de sus cuevas y se encontraban tigres, dientes de sable y una cantidad más de peligros. Y eso se llama neofobia, que es temor a lo nuevo. Como no ha evolucionado a nivel de ese cerebro reptiliano, entonces la neofobia está presente. Y eso es lo que nos da resultados como tener miedo. Y tener miedo ante los cambios está demostrado que no es un problema, es totalmente normal. Como ahora hemos estado experimentando una serie de miedos y temores respecto a la situación que nuestros países y nosotros en ellos estamos viviendo. El problema del miedo es cuando no lo logramos regular y entonces ya se convierte en temor o en pánico. Y ahí, cuando ya lo llevamos a esas dimensiones, ya tenemos que levantar la mano para pedir ayuda profesional. Pero entonces la neofobia está ahí. Entonces, ¿qué pasa con lo que les decía de la protección o la seguridad que el cerebro nos da? Que ante cualquier situación, otra vez el cerebro funciona diciendo, tranquilo, no lo haga, protéjase, usted tiene que sobrevivir, no se arriesgue, y la gente comienza a funcionar de esa manera.
Entonces, ¿qué pasa con el cerebro y el cambio? Que usualmente nuestro cerebro asocia el cambio con emociones negativas, como la amenaza y el miedo, y algunas otras que les voy a ir mencionando. David Rock tiene un modelo que se llama SCARF, y él lo que nos dice es que normalmente ante una situación de cambio vemos amenazadas cinco situaciones. Por un lado, queremos siempre tener la necesidad de certeza. Al ser humano no le agrada la incertidumbre. En Guatemala, para darles un ejemplo, nuestro presidente nos habla cada domingo de lo que va a pasar la siguiente semana, pero no habla de 15 días ni de un mes. Como consecuencia, siempre nos deja con determinado nivel de incertidumbre. Por lo tanto, no tener la relación de certeza nos pone en una situación incómoda. Pero también eso así es como funciona el cerebro. Es decir, si el cerebro no está seguro de lo que va a hacer, te limita y te detiene a la acción. Otra situación que menciona Rock, que es impacto del cambio, es la necesidad de controlar nuestra autonomía. Si no, véanlo ustedes ahora. Los gobiernos dictan qué hay que hacer, cuándo hacerlo, cómo hacerlo, y eso nos provoca mucha incomodidad. Porque si algo queremos es, en la medida de lo posible, ser autónomos. Otra situación que impacta es el estatus. Muchas situaciones de cambio nos hacen algunas veces en las organizaciones especialmente perder estatus. Dejas de ser en la jerarquía en una cajita más arriba, dejas de ser el jefe dejas de tener un estatus de liderazgo, y eso también nos afecta y no nos gusta. Otra de las situaciones especiales es que el cerebro, alguien le preguntaron a un neurocientífico hace poco si podía describir el cerebro humano en 2 palabras, y él dijo un órgano social. De ahí que la necesidad de relación sea una necesidad primaria del ser humano. Y por eso tampoco nos agradan aquellos cambios que nos limitan las relaciones normales y tradicionales. Estar ahora en casa, que por supuesto tenemos algunos relación familiar, pero nos hacen falta los amigos, nos hacen falta los compañeros, y de ahí que, entre comillas, este tipo de actividades ojalá pudieran permitir siempre que nos veamos las caras, porque eso por lo menos compensa la limitada socialización que estamos teniendo. El siguiente impacto es la necesidad de justicia. No todos los cambios son equitativos. Y hay una diferencia entre que los cambios sean justos y que sean equitativos. El impacto en la equidad es una de las cosas que también desdeñamos de los procesos de cambio. Es decir, no a todos los benefician igual, no a todos los perjudican igual, y al final, en la implementación de los cambios, no todo el mundo queda exactamente en un equilibrio respecto a los demás. Entonces, ¿qué es lo que se propone? Hay un efecto que se llama neuroplasticidad, y la neuroplasticidad es más que no es más que la capacidad que tiene el cerebro para adaptarse y cambiar como resultado de nuevas conductas y la experiencia. ¿Qué les quiero decir con esto? Venimos hablando de todos los defectos o limitaciones que el cerebro tiene, pero aquí vamos a que sí es posible cambiar. Como consecuencia, esta relación de neuroplasticidad lo que hace es provocar reacciones neuronales diferentes, pero nosotros tenemos que tener la propuesta hacia nuestro órgano vital. Es decir, cada vez que nos enfrentamos a situaciones diferentes, está bien evaluar lo que pudiera ser nuestro instinto de protección, evaluar los posibles daños, pero luego también hacer esfuerzos de encontrar beneficios en las propuestas, y a través de estos beneficios poder cambiar la estructura de pensamiento.
Aquí me detengo para darles una relación. Nosotros somos producto, nuestros comportamientos, mejor dicho, son producto de dos elementos, de la forma en que pensamos y de nuestro sistema de creencias. Como consecuencia, nuestro sistema de creencias condiciona nuestros pensamientos y nuestros pensamientos la manera en que actuamos. Se los comento más adelante despacio para que lo podamos visualizar. Ante estas situaciones, que tampoco es un poquito como la sugerencia que les esté dando yo algunas excusas para no cambiar o para resistirse naturalmente a los cambios. Es decir, pudiera darles argumentos como ¿por qué no cambias? Y que las respuestas fueran, es que mi cerebro así es. Mi cerebro está acostumbrado a ver lo negativo, mi cerebro está diseñado para advertir defectos, a mi cerebro no le gusta cambiar, mi cerebro es muy propenso a economía de esfuerzo. No es esa la intención. Entonces veamos qué pudiéramos tener como una propuesta para ir como regulando estas situaciones en la actividad neuronal. Uno, cuando creemos que podemos cambiar, nosotros cambiamos más rápido que cuando creemos que no podemos cambiar. Entonces, una de las primeras situaciones que nos ayuda a aceptar los cambios es creerlo. Y ahí, les decía anteriormente, tiene que ver nuestro sistema de creencias. Si alguna persona cree firmemente en un modelo, cree firmemente en un líder, cree firmemente en una idea religiosa, cree firmemente en lo que fuese, sus pensamientos los asocia a esas creencias. En la actualidad, se ha descubierto que nosotros todos los días tenemos por lo menos 60,000 pensamientos distintos. Esos pensamientos los podemos clasificar entre positivos y negativos. Y a su vez tenemos pensamientos positivos reales e irreales. Y tenemos pensamientos negativos reales e irreales. Y uno de los que mayor efecto tienen en el comportamiento son los pensamientos negativos y reales. Póngase a pensar o ahorita haga la reflexión de qué pensamientos ha estado teniendo durante esta situación de pandemia que tenemos. ¿Cuáles son los pensamientos diarios que les asaltan a nivel de su cerebro? ¿Son positivos? ¿Son negativos? Si fueran negativos, ¿son reales o son irreales? Porque, insisto, ahora hagan el análisis y díganme si no es cierto o si, pues, por el tiempo no me lo van a decir, pero piensen si no es cierto que cada vez que piensan negativamente tienen repercusiones menos edificantes y menos satisfactorias. Entonces, tenemos ese sistema de creencias que les digo, entendiendo que una creencia es una idea o pensamiento que se asume como verdadero y que aquí les dejo otra inquietud, que no necesariamente es verdadera. Es decir, nuestro sistema de creencias asumimos que esas tienen validez y solamente tienen validez para uno mismo. Como la verdad absoluta. La verdad absoluta es muy difícil que la encontremos en una conversación. Quizás tengamos más asociación con verdades relativas. Pero desde esa perspectiva, entonces, asumir algo como verdadero condiciona lo que estamos mandándole al cerebro a efecto de las reacciones que tiene. Como consecuencia, se suele decir que nosotros somos responsables de lo que nos pasa. Escuché hace años a un amigo que decía, uno no es responsable de nacer, porque no te preguntan, obviamente, no te preguntan querés o no querés nacer, simplemente naces. Tampoco eres responsable del lugar en donde naciste, porque también no te preguntaron, ¿querés nacer en Honduras, en Guatemala, en Ghana, en Dinamarca? Pues naciste donde naciste.
pero de lo que uno tiene al momento de hacer alguna reflexión de eso sí ha sido responsabilidad nuestra. Vean ustedes, no sé en los países o si hay más gente conectada de otros países que de Honduras o de Guatemala, pero se dan discusiones ahora muy frecuentes de quién es el responsable de la situación por la cual estamos pasando. Y puede haber varios responsables de la causa, pero los efectos son nuestros. Y me voy a referir rápidamente a esto. Al cerebro, como lo podemos acostumbrar a que tenga rutinas distintas y esas conexiones neuronales diferentes, tampoco le gustan todos los cambios a la vez. Hay momentos en que quisiéramos cambiar muchas cosas al mismo tiempo. Y entonces aquí la sugerencia en estos procesos es identifique todos los cambios posibles, haga una prioridad de aquellos que tienen mayor impacto y trabaje sobre ellos. Igual sucede en las organizaciones. Nos encontramos en este país mío y de ustedes, que hay organizaciones que quieren reestructurar totalmente la organización y se proponen 15, 20, 30 proyectos de cambios simultáneos. No les va a funcionar. Recuérdense lo que les decía al principio. El cerebro tiene un gran potencial, pero simultáneamente solo podemos utilizar un bajo porcentaje. Entonces, los cambios no solo hay que priorizarlos, y una manera muy práctica, y se los mencioné ya, o muy eficiente de priorizar los cambios son aquellos que mayor impacto tengan en nuestra vida diaria o en las organizaciones. El otro tema que ayuda mucho a aceptar los cambios es que si estamos convencidos de que es bueno para nosotros, el cerebro te presta sus neuronas. Entonces el esfuerzo es a visualizar cuál es el impacto positivo de los cambios. ¿Cuál es el impacto positivo de los cambios? ¿Alguien está haciendo por ahí? Eva, ¿estás haciendo una selfie o algo? Para que nos incluyas. Bueno, entonces les decía que esto es otra de las acciones que podemos tomar. Aunque nos estén dando señales de los defectos y de lo negativo, sí debiéramos de trabajar con orientación a qué hay de bueno. En algunas de las conferencias que he tenido la oportunidad de impartir y coloco en una pizarra o en lo que fuera 10 sumas sencillas, 3 más 2, 2 más 1, 5 más 4, y de esas 10 me confundo a propósito en 2, es decir, son 2 respuestas negativas. Y cuando le pregunto a la audiencia qué es lo que ven en esas sumas, la mayoría me dice rápidamente hay 2 malas. Y entonces el reto mío es, sí, pero hay 8 buenas. Entonces, si se dan cuenta, tengo más sumas buenas que malas, pero la propensión es primero lo negativo y luego conversemos. Entonces, ahí sí se le puede dar una reversión a ese proceso. Cualquiera puede cambiar a la misma velocidad, pero el tema es voluntad. Una de las situaciones que comprobamos diariamente es que, les decía al principio, si ustedes quieren y creen que pueden cambiar, lo van a lograr. Pero para eso tienen que tener mucha voluntad. Y no es ser voluntario para, sino vean, como en mi caso, supongo que hay otros más, quienes luchamos permanentemente con el peso, con las dietas, hace algunos años atrás tenía yo un tutor en los temas de calidad y productividad que nos decía es que la voluntad va asociada a la disciplina y la disciplina no es más que el arte de no fallar. Entonces, poner la voluntad también te manda señales hacia el órgano cerebral para que tú digas, yo lo voy a hacer, lo quiero hacer, creo posible hacerlo. Y esto, créanme, que no estoy hablando desde la perspectiva
de lo que yo llamo la motivación tipo Alka-Seltzer, es decir, aquellas cápsulas motivacionales que como si fuera un Alka-Seltzer lo ingresas al vaso, se disuelve en el agua, efervescencia de segundos y de ahí desaparece, sino que esto es realidad comprobada. Otra cosa que les decía es que la cantidad y contenido de los pensamientos modifica esa estructura de la función de las neuronas. Entonces, si yo me levanto, por ejemplo, en esta situación actual, si todos los días temprano comienzo a pensar, esto está sin perder el efecto de la realidad, les aclaro eso, pero ¿y si me muero? ¿Y si mi familia se enferma? ¿Y si me quedo sin trabajo? Entonces les quiero dar otra clave. Los pensamientos negativos irracionales comienzan regularmente con el y sí. Entonces tenemos que ir sin perder, como les digo, la realidad. ¿Qué es lo que pasa acá? Que nos funciona lo que algunos profesionales llaman la triada neurótica. Y esa triada neurótica tiene que ver con que el ser humano siempre ante estas situaciones, su primera reacción es negación, supera la negación y pasa a la racionalización, y cuando supera la racionalización pasa a la aceptación. Pero algunos nos quedamos en procesos de negación. Y los procesos de negación ante situaciones de cambio no es decir no, sino que comenzamos ¿por qué a mí? ¿Por qué nosotros? ¿Por qué este país? ¿Por qué esta situación? Y eso es negación. Lo que debemos de hacer entonces también como una recomendación es neguémoslo, pero pasemos muy rápido a racionalizarlo. Y la racionalización se da por cuántos datos estamos absorbiendo y datos reales, que posiblemente no estemos de acuerdo con las estadísticas que los gobiernos están mostrando, pero siguen siendo datos duros. Los datos duros nos hacen racionalizar para llegar a la siguiente etapa, que es aceptar que esto está sucediendo y que tenemos que tomar acción para disminuir o para mitigar los impactos que se están provocando. En los procesos de cambio, el medir los impactos probables en todo el proceso y luego trabajar en su mitigación es también una manera de darle esa información al cerebro para que actúe de manera distinta. Vean esta relación que me gusta mucho, que es la regla 90-10 o 10-90 pronunciada por Franklin Covey. Él dice que el 10% de la vida está relacionado con lo que nos pasa y el otro 90% con cómo reaccionamos ante estos eventos. Y suele decir también que solamente tenemos el control sobre el 10% de lo que sucede, pero sí tenemos el control sobre el otro 90% de cómo reaccionamos ante los eventos de la vida. Hay que distinguir una cosa de otra. Se me ha facilitado poner un ejemplo, que es que ustedes, ojalá cuando ya tengamos mayor movilidad, podamos andar en el tráfico. El tráfico no está bajo su control, pero las consecuencias o cómo reaccionan ante el tráfico sí. Ustedes pueden generar tensión, pueden generar ansiedad, pueden generar estrés o aceptar que hay un evento que se llama tráfico sobre el cual no hay ningún control y como consecuencia mejor reaccionamos de manera distinta. Es para ejemplificar esto. Parte de nuestra vida trabaja bien o mal en función de nuestros pensamientos y de cómo los controlamos, y también de la cantidad de pensamientos que dejamos entrar. Como consecuencia, si ustedes se están relacionando con gente negativa, dejan entrar muchos pensamientos negativos. Si por contrario su relación es con gente positiva, dejan ingresar muchos pensamientos positivos y esto nos dan resultados distintos. Lo que estamos claros que nos va a marcar es la
imperativa de los pensamientos negativos y reales. Entonces ya les había conversado sobre esto, por lo tanto lo paso. Para ir terminando, les digo que el cerebro es el órgano que más rápido se adapta a lo nuevo, pero tenemos que obligarlo a generar circuitos neuronales nuevos. Si logramos que el cerebro tenga o genere esos circuitos neuronales nuevos, el cambio es sostenible. Pero fíjense bien el comportamiento. Una vez adoptamos una rutina, al cerebro hay que ponerle nuevos retos porque si no, inmediatamente se acomoda. Por eso es que tenemos la propensión que ante una propuesta nueva, regresamos inmediatamente a lo que hacíamos antes, porque eso es lo que nos da la comodidad. Entonces el cerebro sí es diferente a los otros órganos del cuerpo. Mientras que el hígado, los riñones, etcétera, se desgastan con el tiempo, el cerebro con el uso adquiere mejores y mayores competencias. Como consecuencia, por ejemplo, alguien decía que los pájaros vuelan y cuando se cansan tocan tierra, y algunos seres humanos piensan y cuando se cansan dicen ya entendí. La idea es seguir retando permanentemente al cerebro para que vuelva o para que se vaya adaptando a estas nuevas maneras de hacer las cosas y nos acompañe en la consecución de los resultados. Hasta acá lo que pretendía compartir con ustedes. Entiendo que tenemos algunos minutos. Si hay algunas inquietudes o algunas dudas de su parte, Jorge Luis, no sé si por ahí entraron algunas preguntas o abrimos micrófonos como quieran. Excelente. Primero que todo, José Antonio, agradecerle esta gran información que nos ha compartido. Definitivamente el tema ha estado muy interesante. He estado permanentemente conectado a todo lo que usted dice y pues muy satisfecho de mi parte y sobre todo agradecido, ¿verdad? Que nos haya compartido cosas que como seres humanos nos hacen reflexionar y pensar muy bien en este momento en el que estamos actualmente viviendo. Tenemos algunos comentarios, José Antonio, y algunas preguntas que vamos a ir compartiendo con usted para que nos vaya ilustrando con sus respuestas. Vamos a comenzar con el primero. Agradecen, ¿verdad? Todas las personas están muy agradecidas con su ponencia. Hay una pregunta de José Julio Grave. ¿Para facilitar el cambio es necesario cambiar las creencias? José Julio, qué gusto. Probablemente sea necesario cambiarlas o incorporar nuevas. Depende del sistema de creencias y de qué tanto, porque nosotros vamos a tener siempre dos tipos de creencias. Las creencias limitantes y las creencias potencializadoras. Si nosotros estamos claros en que las creencias que tenemos incorporadas potencializan nuestra actividad y nuestro actuar, no necesitamos cambiar, podemos incorporar algunas otras. Pero si estamos convencidos de que las creencias tienen esa categoría de limitantes, sí debiéramos cuestionar el mantenerlas o no mantenerlas. Excelente. Muchas gracias, José Antonio. Voy a leer otros mensajes y comentarios. Interesante tema. Felicidades al expositor y gracias a Crecer por permitirnos participar y conocer de un tema tan apasionante. Gracias a usted, Elsa Medrano, por estar conectado con nosotros. Claudia Aquino, como siempre, impresionantes los conocimientos compartidos por el licenciado García. Gracias a Crecer por permitirnos participar. Pues gracias a ustedes, Claudia, por estar acá. Gracias a Claudia, somos amigos. Excelente. José Julio Grave dice, excelente, muchas gracias respecto a tu respuesta. Gloria Mercedes Chávez, Erazo, nos hace una pregunta, José Antonio. ¿Es cierta la relación entre el trastorno ciclotímico y la esclerosis múltiple? Estuve pendiente de que la leyeras, José Luis, porque aquí sí los voy a desencantar. No tengo respuesta para esta situación, Gloria Mercedes, no he estado ahondando en estos temas. Sin embargo, lo que sí te ofrezco es que si le mandas a Jorge Luis tu correo electrónico,
consulto con mucho gusto con expertos en estos temas y te mando de vuelta alguna bibliografía o alguna respuesta que sea para ti agradable a tu pregunta. Lo siento. Ok, excelente, pero igual está abierta la oportunidad para que nos pueda socializar esto, ¿verdad, José Antonio? Y excelente, gracias igual por la apertura de poderlo ver. Excelente información, nos dice Jenny Pensión. Viviana Costa, qué interesante conferencia, muchas gracias. Vilma Molina, excelente, muchas gracias e interesante. Dulce Bustillo, muchas gracias, excelente información. Ella nos acompaña de STT Group de Honduras, así que un saludo a STT Group de Honduras. Excelentes saludos, buenísimo, mil gracias. Saludos desde Roatán, gracias por los aportes, nos dice Arodi Maribet, gracias a ti. Abelina Mejía, la licenciada nos pregunta, la licenciada Abelina, ¿qué estrategia recomienda cuando en las organizaciones convivimos con personas con pensamientos negativos? Muy bien. De acuerdo a una curva de distribución normal de la adopción de cambio, en las organizaciones vamos a tener 5 clasificaciones de personas. Apenas como un 8% de gente son innovadoras, un 10-12% son personas que adoptan los cambios de manera temprana, un 60% son adoptadores tardíos, observadores pasivos, un porcentaje entre 10-12% son adoptadores rezagados y hay un 8% que jamás va a aceptar los cambios. Si lo asocio desde la perspectiva de cambio, diría que estos son los de pensamientos negativos. Puedes hacer posible la racionalización o la sensibilización y la racionalización para lograr que estas personas cambien sus enfoques. Mas, sin embargo, soy muy claro en decir que la experiencia nos demuestra de que si hay pocas gentes con pensamientos altamente negativos, lo recomendable o la sugerencia es otorgarle una carta de recomendación para la competencia, para que de esa manera vaya a fastidiar a otros y no a nosotros. Y ahora, si lo ves desde la perspectiva personal, a los necios y a los negativos hay que evitarlos. Y aquí les dejo un ejercicio muy rápido. Hagan ustedes el ejercicio de hacer un inventario de qué hablan con las personas con las que se relacionan cotidianamente. ¿Qué contenido tienen sus conversaciones? Si ese contenido de las conversaciones no es gratificante para ustedes, deben de comenzar a cambiar sus amistades o a estas personas, porque el esfuerzo, que es muchas veces inútil, es tratar de cambiar a otros y diseñarlos como nosotros quisiéramos que fueran. Excelente, gracias José Antonio. Igual, licenciada Belina, si hay alguna duda o consulta, estamos a la orden. De Danilo, ¿la actitud que tenemos será lo mismo que la voluntad para lograr un cambio, José Antonio? Ahora voy con esa. Sí, la actitud la podemos tipificar como la disposición a. Y para estar dispuestos necesitamos voluntad para. Entonces, normalmente decimos, si las personas tienen disposición a, tienen una actitud positiva. Si las personas no tienen una disposición a, tienen una actitud negativa. Entonces, si la actitud es esa disposición a hacer, a aceptar, a relacionarse, a entrarle a esos cambios, es equivalente a la voluntad para ejercer y actuar. Ok, muchas gracias. Wendy Reconco nos dice, excelente, muchas gracias. Ana Ferrera, muchas gracias por alimentar nuestros conocimientos. Avanzo un poco con los siguientes comentarios o preguntas. Carlos Humberto Aguilar, si me influencio con facilidad de lo negativo, podría creer que como persona soy débil mentalmente y por consiguiente mi cerebro es débil. ¿Qué opinas al respecto? No necesariamente es tu cerebro débil, Carlos, sino lo que ha estado sucediendo es que otra vez nosotros le damos permiso a los pensamientos. Nosotros somos los que
propiciamos o no que estas influencias negativas o positivas lleguen. Aunque recuérdense también que dentro de esto, categorizar esto es negativo o es positivo, es un tema que tiene una carga de relatividad. Para algunos, lo positivo para otros es negativo y viceversa. Pero yo diría que si lo que estás adquiriendo o lo que te deja influenciar no te está llevando por los derroteros que esperas o no te está dando los resultados, sí tienes que hacer esfuerzos por no dejarlos entrar. Y es que sí es posible, es decir, comprobado científicamente que tú puedes seleccionar la información y las experiencias que quieres retener. Y esto, otra vez, como tiene una carga de relatividad, lo bueno y lo malo a veces es una conclusión de valor. Como consecuencia es para cada uno. Excelente. Muchas gracias, José Antonio. Jenny Pensón nos pregunta, ¿existe algún tiempo estimado para adaptarnos al cambio? No, Jenny. No podríamos decir, a ver, algunos autores te sugieren que un hábito se adquiere en 21 días. Otros lo que dicen es que depende mucho de lo que se llama el bucle del hábito, es decir, un estímulo, una rutina, una recompensa. Las veces, eso sí, las veces que repetimos esa nueva rutina, que estamos de acuerdo en que existe ese estímulo, repetimos la rutina y estamos claros en la recompensa, puede dar origen al cambio de hábitos con mayor prontitud. Pero no hay un estándar de decir, yo incluso acepto lo de los 21 días como una referencia, pero todo depende bajo qué condiciones y circunstancias. Mira lo siguiente, querida Jenny. Si tú vas con el médico y tienes una serie de hábitos que te están enfermando, el médico te dice, a partir de mañana usted debe cambiar. Por supuesto que es una elección. Tremendamente lo que sucede con el ser humano es un poquito como contradictorio y difícil de comprender. Imagínense ustedes, y vuelvo luego, Jenny, al final de mi respuesta, que cuando una persona tiene un evento cardíaco y es atendido por ese evento cardíaco, cualquiera que sea, desde un pequeño infarto hasta una operación de corazón abierto, y queda vivo, el médico le da una serie de recomendaciones de su nueva vida. Demostrado está que el 85% de las personas que son sometidas a estas circunstancias del evento cardíaco vuelven en el corto tiempo a sus viejos hábitos. Como consecuencia hay que hacer los hábitos sostenibles y eso se da cuando logras la repetición permanente hasta que lo incorporas como una rutina general o como una rutina regular. Entonces, desde esa perspectiva es como vemos la posibilidad de incorporar cambios. Excelente. Creo que muy completa su explicación, José Antonio, y bastante ilustrativa. Vamos ahora con los últimos comentarios y opiniones. Darcy Villalbir nos dice, ¿tendremos segunda parte de esta conferencia tan excelente? Bueno, José Antonio, yo creo que te lanzamos la pregunta. ¿Tendremos segunda parte? Parte 2. Pues yo, como suelo decir ustedes, en esta época lo que más tengo es tiempo. Por consiguiente, si yo puedo seguir contribuyendo, pues con mucho gusto y pues que Jorge Luis nos abra los espacios y lo vamos viendo. Totalmente. Recuerda que las puertas de crecer están para ti, José Antonio, y mil gracias nuevamente. Muchas gracias. Avenida Mejía, que te había consultado anteriormente, nos pone, jajaja, de acuerdo con tu comentario, ¿no? De la gente tóxica o negativa. Eva Erazo, excelente, me gustó lo relacionado a la neuroplasticidad y cómo esta puede cambiar nuestra conducta. Muchas gracias. De Johanna, muy interesante, muchas gracias. Jennifer Floricelda Santos Oliva, ¿qué estrategia considera necesaria para poder guiar al personal a realizar un cambio, siendo estas personas con ideas negativas o más bien resistentes al cambio? ¿Qué estrategia específica nos recomienda, José Antonio? Muy bien, esto da para la segunda parte, pero voy a resumirlo.
Una es mucha información. Mientras más y mejor comuniques, la gente elimina incertidumbre. 2, crear las competencias necesarias ante la nueva o el nuevo ambiente o la nueva herramienta o lo que pudiera ser, porque la gente se resiste ante la idea de que pueda no ser capaz de realizar lo que tiene que realizar ante la situación novedosa o ante el cambio que estamos proponiendo. Entonces, mucha comunicación, mucha formación, sobre todo también definir claramente los impactos que el cambio tiene, que son no muchas veces o no siempre son impactos positivos, pueden ser impactos negativos. Hacer partícipe a la gente en el diseño del proceso de cambio, porque si se hace partícipe, entonces lo acepta y lo adopta con mayor facilidad. Movilizar el cambio si fuera una organización, es decir, líderes de cambio, promotores de cambio, pero sobre todo que también las altas esferas, si lo estás viendo, Jennifer, desde la perspectiva organizacional, sean los primeros no solo en la propuesta, sino en el accionar de estos cambios. Entonces te mencioné comunicación, movilización, impactos, patrocinadores, que es lo que te digo de esta gente de primer nivel, y generar las competencias. Con esto, la gente debiera de tener herramientas para enfrentar y afrontar el cambio de manera más positiva. Y vuelvo otra vez a la respuesta anterior. Si ni con eso convences, recuérdate que al que no cambia, lo cambia el cambio. Está muy bien, excelente, José Antonio. Creo que ese juego de palabras nos lo deja claro, ¿no? Hay gente que va a estar muy indispuesta para el tema de cambio. Bien, Jenny Pinzón, ¿de qué manera controlo mis pensamientos? Muy bien, aquí Jenny te puedo dar una secuencia de 3, más o menos creo que son, sí, 3 acciones. Lo primero es que hagas una lista de esos pensamientos, los que más recurrentemente tienes. Luego los clasificas entre negativos y positivos. Trabaja con los negativos. Si los negativos son reales, entonces te enfrentas a una situación que tienes que racionalizar y aceptar, y haces un manejo de los reales. Pero si tus pensamientos negativos son irreales, pregúntate primero de dónde vienen, cuál es el origen de esos pensamientos, qué tan veraces son, si te ayudan a alimentar la fuente de dónde vienen. Yo esto lo hago regularmente con la familia y conmigo mismo, porque ahora el tema no es que no haya información, sino que tenemos que saber qué tipo de información es la apropiada. Entonces, cualquier pensamiento que llegue a tu haber, cuestiónalo especialmente sobre la veracidad de la fuente. Luego que veas que sí son veraces, entonces le haces la otra prueba, que es qué tanto te están ayudando. Si esos pensamientos te están apoyando a conseguir los beneficios que esperas, o si te están apoyando a conseguir las metas en la vida, etcétera. Y si no son verídicos, no tienen una fuente apropiada, no te están apoyando, simplemente dejas de pensar en ellos. Pareciera ser una fórmula muy sencilla y difícil de lograr, pero se hace con gimnasia, y eso es gimnasia cerebral. De hecho, hay algunos que no puedes controlar, que son los pensamientos que suceden durante el sueño, porque ustedes tienen que estar clarísimos en que mientras dormimos nuestro cerebro no se detiene. Como consecuencia de eso puedes ir incorporándolos, pero luego los puedes poner a prueba en estos 2-3 pasos. Si en caso tienes más inquietudes, igual me lo cuentas a través de Jorge Luis o de Crecer y te mando un poco más de información. Gracias, José Antonio. Como siempre, muy ilustrativo y muy profunda tu análisis. Estas cosas, créeme que todos estamos aprendiendo. Y ahora voy a conducirme ya a la última etapa. Son más de las 6 de la tarde. Y yo creo que todos los participantes dicen, sigamos, ¿verdad? Si yo les pregunto ahorita, ¿seguimos o paramos? Me dicen, sí, seguimos, sí o no. Y ustedes son también, ¿verdad? Obviamente José Antonio tiene sus compromisos, así que vamos a ser muy resumidos con estos puntos finales.
Olman Arturo Barahona nos dice, en la hoja de vida de un profesional, ¿qué vende más? ¿Un profesional que hizo el cambio en una organización o que tuvo socios al momento de hacer el cambio? Ambos, ambos. Yo creo que vende más el profesional que tiene una disposición al cambio. Y esto lo podemos medir si lo viéramos dentro de la perspectiva de competencias. Hay una competencia que se llama así predisposición al cambio y puede ser medida. Pero en la hoja de vida del profesional, cualquiera que sea, y me voy a abstraer de la palabra cambio, lo que realmente vende y que luego tendrá que demostrar son los logros obtenidos en el ejercicio de su profesión o de los puestos que ha ocupado. Excelente. Gracias, José Antonio. Eduard Leiva, que nos ha acompañado hoy, nos dice, muchas gracias. Es increíble la definición en 2 palabras del cerebro. Órgano social. Es decir, que nuestra adaptabilidad siempre es posible en una interacción. Gracias, Eduard, por tu presencia en nuestro webinar de neurociencia y cambio. Ana Ferrera, nos gustaría realmente que haya una segunda parte. Por favor, tomad cuenta. Gracias, bueno, Ana. Yo creo que las mejores películas tienen segundas partes, ¿verdad? ¿Qué dice José Antonio? Carlos Humberto Aguilar. Yo creo que sí. Gracias, José Antonio. Saludos. Mónica Soto, gracias, José Antonio. Saludos. Saludos, Carlos y Mónica. Nos conocemos, así que qué bueno que estuvieron por acá. Excelente. Sonia Vázquez dice, excelente tema, muchas gracias. Excelente temática y muy de acuerdo con una segunda parte. Felicitaciones. Voy a leer los comentarios también de Facebook Live, que son algunos específicos, para que también nuestros participantes a través de la plataforma de Crecer puedan tener cabida con sus preguntas. Nos dice, muchas gracias, excelente información, al igual felicitaciones, ¿verdad? Pero Francisco Jiménez nos pregunta, ¿por qué las organizaciones siempre desean que todos los cambios se hagan de un solo? Y además, ¿por qué la factura de los malos resultados siempre las paga recursos humanos? Yo vengo del mundo de los recursos humanos y créanme que lo he vivido. Siempre se asocia recursos humanos a gente y esta diferencia en cualquier organización la hacen las personas. Y se ha hablado mucho, también podríamos conversar muy en detalle con esto, pero recursos humanos le echan la culpa porque acepta la culpa. y hay momentos en que debiéramos de tener una presencia diferente en las organizaciones. ¿Me repites la primera parte, Jorge? Disculpa. Con gusto. Dice que las organizaciones siempre desean que los cambios se hagan de un solo. Ok. Es decir, sí. Cuando hay una solicitud abrupta de generar un cambio. Sí. Nosotros tenemos una cultura de resultados cortoplacistas. Nos cuesta mucho procrastinar el placer y como consecuencia, si alguno de ustedes vio el experimento con estos niños de los famosos marshmallows, si no se los recomiendo buscar en YouTube niños marshmallows. Y esto es de un grupo de niños a los que le ponen unos marshmallows enfrente a cada niño en particular y les dicen no te los puedes comer si no han pasado 15 minutos, imagínense. Entonces, lo que sucede es que las organizaciones tienen una cultura, 1, de imponer cambios y 2, de querer resultados de corto plazo. Eso implica querer que la organización sea distinta inmediatamente, pero lo que logran es colapsarla. Pero es un tema de cultura. Entonces, incluso la práctica de gestión de cambio no está incorporada habitualmente en las organizaciones. Nosotros descubrimos o advertimos 5 niveles en la práctica de la gestión de cambio, desde ninguna práctica hasta que sea parte de la cultura organizacional, pasando por algunos proyectos, multiplicidad de proyectos y práctica documentada. Y para poder como sustentar mi respuesta es, no tenemos una cultura de gestión de cambio, no hay una práctica de gestión de cambio, y aunado esto a lo que les digo, que somos cortoplacistas, queremos demasiadas cosas al mismo tiempo. Pero esto es cultura, entonces tenemos que cambiar palancas o atributos culturales para que comprendamos las cosas de manera diferente. Totalmente de acuerdo, José Antonio.
Y bueno, son parte de los comentarios que nos han hecho también en nuestra plataforma de Facebook Live. La verdad es que muchas felicitaciones. También de Corporación Dinante aquí en Honduras nos mandaron justamente saludos para ti y para todos. Gracias, José Antonio García. Ha sido un gran placer tenerlo con nosotros. Igual, pues, cualquier persona que tenga interés de contactarlo a usted, también con el trabajo que realizan en Change Americas, va a ser importante, ¿verdad? Que le contacten. No sé si quiere compartir su contacto, José Antonio, también. Sí, con mucho gusto, ahí está. Excelente. Ahí pueden verlo en pantalla, el contacto de José Antonio de Change Americas Guatemala. Él es socio director de Change Americas Guatemala, para que puedan también incorporar. Ahorita el cambio es una competencia crítica en el momento que estamos viviendo, y gestionar los equipos y el orden ante el cambio es clave. También es algo que va a ser muy útil en este momento. Gracias a todos, José Antonio. Quiero que nos tomemos una selfie virtual. Tal vez nos habilitan, por favor, todo su video. Y vamos a pedirle a José Antonio que ahorita vamos a dejar de compartir el video un ratito y vamos a hacer una selfie virtual. Es parte de la modalidad que Crecer también implementa. Y quiero que nos despidamos con una frase, José Antonio, con una frase para todos estos participantes que nos acompañaron el día de hoy. Una frase de su parte, la escuchamos para cerrar y después hacer el selfie. Yo siempre recomiendo que jamás dejen de aprender. Creo que el ser humano que deja de aprender debe de agudizar su sistema del olfato y advertir que si hay algún mal olor es porque ya está muriendo. Entonces, la apertura al aprendizaje, sin importar en qué época de la vida estemos ni qué edad tengamos, ojalá sea hasta exhalar el último suspiro. Excelente. Gracias, José Antonio. Y a la cuenta de 3 de parte de Crecer, mil gracias. Y les dejamos el link de la evaluación. Nos gustaría que nos evaluaran el webinar, que pusieran sus comentarios. Si quieren segunda, tercera parte, pues ahí me lo ponen en el link que está en el chat. Y a la cuenta de 3 nos vamos a despedir con un juntos saldremos adelante y con la mano para arriba, ¿ok? Juntos saldremos adelante. Muchas gracias a todos y que tengan un feliz fin de semana. Hasta luego, cuídense mucho. Gracias igual, muchísimas gracias, saludos. Muchas gracias. Adiós, gracias. Muchas gracias. Fabuloso.